Uno tiene que responder a lo que la palabra de Dios nos dice. Y mis hermanos, el título de esta predicación, mis hermanos, es ¿por qué puedo mirar el futuro con confianza? Es el título de la predicación, es la 11ª predicación de 12, mis hermanos, que del Salmo 23, mis hermanos, y permítanme orar, que la palabra de Dios penetre profundamente, mis hermanos. Y estoy convencido de esto, siempre lo he estado, mis hermanos, que la palabra del Señor habla a la necesidad de cada uno. Si alguno de ustedes tiene una necesidad, estoy seguro que la palabra de Dios va a hablar a su necesidad, mis hermanos, a lo que cada uno necesite. Y esto es lo maravilloso de la palabra, mis hermanos, la palabra de Dios que habla a nuestras necesidades. Vamos a orar. Bendito seas, Señor, a ti la honra, a ti la gloria, a ti todo el honor, toda la alabanza a ti. Te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos a ti, Señor nuestro, y te exaltamos en esta hora. Bendecido seas. Mi Señor, estamos aquí reunidos como pueblo tuyo. Habla, mi Señor. Habla con tu palabra, mi Dios eterno, con claridad. Que tu palabra, Señor, esté abierta para todos nosotros, que podamos entenderla, mi Señor. Y concédenos, Padre, que tu palabra, al penetrar profundamente en nuestras mentes y corazones, allí tu palabra, mi Señor, esté dando fruto para tu gloria y tu honra. Permítenos responder a las demandas, a las exigencias de tu palabra. Ayúdanos en ello, mi Señor, y que el Espíritu Santo nos guíe en esta santa hora para entenderte a ti acerca de tu voluntad, de quién eres tú, y cómo obras, mi Dios. Ayúdanos en esto. Gracias, Padre Celestial, porque eres bueno y obras todas las cosas para bien. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos, gracias. Saben, mis hermanos, a lo largo de ya 10 semanas anteriores, esta es la 11ª semana, es decir, desde el principio del año, mis hermanos, hemos estado meditando acerca del Salmo 23, mis hermanos. Son solo 6 versículos, mis hermanos, pero la verdad es que es muy rica la palabra de Dios, mis hermanos. Y saben, muchos comentarios de la Biblia, muchos comentarios, mis hermanos, hablan acerca de este salmo y dicen que este es un salmo sobre la confianza y la fe de David. Creo, sin embargo, mis hermanos, que no se trata de David aquí, en este salmo. Más bien, mis hermanos, se trata de la bondad de Dios. Este salmo nos habla de Dios y nos está hablando acerca de su bondad. Saben, mis hermanos, muchas veces hablamos de estar comprometidos con Jesucristo, ¿no es así? De estar comprometidos con el Señor, de que estemos comprometidos con Dios. Bueno, este salmo es lo contrario. Es al revés, mis hermanos. Este salmo no trata acerca de nuestro compromiso con Dios. Se trata del compromiso que Dios ha hecho con nosotros, contigo y conmigo, mis hermanos. Es lo que Dios hace. A lo largo de estas 10 semanas anteriores, mis hermanos, hemos visto metáforas, hemos visto comparaciones, mis hermanos, las hemos tratado de explicar. Y en todas ellas hemos llegado a la conclusión, mis hermanos, de que Dios es bueno, mis hermanos, y Dios se ha comprometido con nosotros, contigo y conmigo, a hacer lo que está en este salmo. Así es que este salmo, mis hermanos, es un pasaje de la Escritura que habla 100% acerca de Dios. Y estamos llegando ya al final, mis hermanos, de este pasaje. Esta es la 11ª predicación, faltará una más la próxima semana, mis hermanos, pero la verdad es que espero que lo hayan aprendido. Si lo saben, mis hermanos, está bien. Si no, les ruego que abran sus Biblias, mis hermanos, Salmo 23, ábranlo allí, mis hermanos, Salmo 23 en sus Biblias. No lo tengo todo en la pantalla, mis hermanos, solo tengo en la pantalla el versículo 6. Pero si ustedes abren este salmo, y vamos a leerlo juntos, mis hermanos, este pasaje de la Escritura, Salmo 23. Si alguno lo sabe de memoria, bueno, es la oportunidad para repetirlo, ¿verdad? Y si no lo saben, mis hermanos, pueden leerlo en su Biblia. Vamos a leerlo juntos, mis hermanos. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma,
me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, mis hermanos, amén. ¿Saben? Este salmo, si lo notan, mis hermanos, empieza con el Señor y termina con el Señor. Dice allí, mis hermanos, el pasaje: el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Y termina, mis hermanos, también con el Señor. Dice: y en la casa de Jehová, en la casa del Señor, moraré por largos días. Así es que este salmo, mis hermanos, habla acerca todo acerca de Dios, mis hermanos. No se trata de ti y de mí, se trata de la bondad de Dios para con nosotros. Si alguien, mis hermanos, no se perdió alguna de las predicaciones, de verdad que les animo, mis hermanos, a que vayan a Facebook o a YouTube. Allí están las predicaciones, mis hermanos, y que las puedan escuchar nuevamente. Y, mis hermanos, el día de hoy vamos a ver pues precisamente este versículo. Dice el Salmo 23, 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿De qué está hablando, mis hermanos? Del futuro. Está hablando del futuro, mis hermanos. Saben, muchas personas se preocupan por el futuro, y si tú te preocupas por el futuro, es necesario que recuerdes perfectamente bien este salmo. Si alguno tiene dificultades con el futuro, si se siente ansioso por el futuro, si llega a sentirse temeroso por el futuro, si está preocupado por el futuro, si se siente ansioso por el futuro, es necesario, mis hermanos, que recuerden este versículo, porque nos dice este versículo las 3 razones por las cuales tú y yo no debemos temer el futuro. Nos dice las 3 razones. ¿Por qué podemos mirar el futuro con confianza? Hay muchos, mis hermanos, que hablan acerca del futuro y están preocupados acerca de la economía. ¿Qué pasará con mi familia si yo falto? ¿Qué sucederá si me pierdo el trabajo? ¿Qué pasará si me enfermo? Y, mis hermanos, este pasaje precisamente nos habla acerca de esto. No necesitamos temer al futuro, mis hermanos, precisamente. Permítanme, mis hermanos. Ciertamente, ustedes y yo, mis hermanos, debemos tener confianza. Por eso el título del pasaje de la Escritura, mis hermanos: ¿por qué podemos mirar con confianza? Gracias, mi hermana. ¿Por qué podemos mirar con confianza el futuro? ¿Por qué podemos hacerlo? En otras palabras, mis hermanos, ¿por qué no debo temer hacia el futuro? Bueno, hay 3 razones. Y quiero decírselas en esta mañana, mis hermanos, lo que dice este pasaje, por lo cual ustedes y yo no debemos temer al futuro. En primer lugar, mis hermanos, ¿por qué tú y yo no tenemos que temer al futuro? En primer lugar, porque la bondad de Dios me está protegiendo. Si lo quieren escribir, mis hermanos, no necesitamos temer al futuro porque la bondad de Dios me está protegiendo. Dice la Escritura en este pasaje, mis hermanos, Salmo 23, 6 dice: ciertamente el bien, dice allí, si lo pueden subrayar, ciertamente el bien me seguirá todos los días de mi vida. En otras versiones, mis hermanos, dice: me acompañará la bondad de Dios. La bondad de Dios me acompañará todos los días de mi vida. ¿Saben, mis hermanos, que es la bondad de Dios lo que siempre nos está protegiendo? La bondad de Dios es lo que nos guarda. La bondad de Dios es lo que nos cuida a ti y a mí, mis hermanos. ¿Saben? Dios no pierde ni un segundo, mis hermanos, en dejar de vigilarnos. Está cuidándonos segundo a segundo, momento a momento en nuestras vidas. Dios siempre te está protegiendo y te está cuidando. ¿Por qué? Por una razón.
porque Dios nos creó a cada uno de nosotros para amarnos y Él es un Dios bueno. Y alguien podría preguntarse, bueno, ¿cómo Dios puede interesarse en mí? ¿Cómo Dios puede estar interesado en mi persona? ¿Saben, mis hermanos, cuántas personas hay en el mundo? Hay más o menos, mis hermanos, un poco más de 8,000 millones de personas en el mundo. El país más poblado, que antes lo sabíamos, era China, ya no es China, es la India, el país más poblado del mundo. Y hay más de 8,000 millones de personas en el mundo. El Dios que creó billones de estrellas seguramente puede cuidar también, mis hermanos, 7,000 millones de personas a la vez. Uno no entiende verdaderamente cuán grande es Dios si no entiende que Dios puede estar al 100% pendiente de uno, mis hermanos, al igual que está al 100% pendiente de todo el mundo al mismo tiempo. Él es Dios. Y saben, mis hermanos, nunca ha habido un momento en nuestras vidas que Dios no nos haya estado observando. ¿Sabes? Dios conoce cada detalle de tu vida. Él sabe cuando tienes indigestión y estás enfermo del estómago. Nunca ha habido un momento que Él no lo sepa. Conoce tus altas y tus bajas. Conoce lo bueno y lo malo tuyo. Conoce tus subidas y bajadas y te da atención ahora mismo. De hecho, Dios te conoce mejor a ti de lo que tú mismo crees conocerte. Porque Dios sabe cada detalle de nuestras vidas. Cada uno, mis hermanos, conoce Dios más detalles de nuestras vidas que uno mismo. ¿Por qué? Por una razón. Porque Dios es bueno. Y la bondad de Dios, como dice el pasaje, me seguirán todos los días de la vida. Todos los días, mis hermanos. Ciertamente así es nuestro Señor. Salmo 145, 20, mis hermanos. Fíjense bien cómo dice el pasaje. Jehová guarda, dice el versículo, a todos los que le aman. ¿Sabes? La bondad de Dios te está protegiendo. Él no se pierde ningún detalle, no solamente te observa, sino que realmente Dios te protege. No, Dios no se contenta, mis hermanos, con observar lo que pasa. No, sino que observa y actúa. Protege y guarda, mis hermanos. La verdad es que Dios a ti y a mí nos está protegiendo de miles de cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera sabemos, accidentes que podríamos haber tenido, problemas que podríamos habernos creado, decisiones que podríamos haber tomado, mis hermanos. Y la verdad es que Dios está en todo momento. ¿Cómo te protege Dios? ¿Cómo te guarda Dios? Bueno, mis hermanos, quiero decirles que una de las maneras como Dios nos guarda es con sus ángeles. Con sus ángeles. Es una de las maneras, mis hermanos. ¿Saben? La Biblia dice, Dios creó ángeles para velar por nosotros, mis hermanos. Y son reales. La Biblia lo dice. Y son reales, mis hermanos. La verdad, en algún otro momento necesitamos tener una predicación, un estudio acerca de los ángeles y qué dice la Biblia acerca de los ángeles. Pero brevemente, mis hermanos, lo que la Escritura dice allí el versículo, y este pasaje se aplica a Jesucristo en su momento de tentación, pero también se aplica a ti y a mí, a todos nosotros. Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Así es, mis hermanos. Y Dios tiene muchas maneras de guardarnos, y esta es una de ellas. Pero también Dios obra a través de las circunstancias, no solo a través de ángeles. Dios obra, mis hermanos, guardándonos y cuidándonos también a través de las circunstancias de la vida. Déjenme relatarles esto, mis hermanos. Lo leí hace tiempo. Un pastor estaba aconsejando a una mujer joven embarazada, mis hermanos. Llegó buscando consejería. Le habían diagnosticado a esta mujer que el niño que estaba embarazada, el niño tenía síndrome de Down, este pequeño. Entonces la mujer estaba debatiéndose, estaba pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a terminar el embarazo, a tener un aborto, o voy a mantener al bebé? ¿O lo voy a dar en adopción? ¿Qué haré? ¿Crearé al niño?
Y en realidad esta mujer estaba profundamente asustada, mis hermanos. El pastor lo que hizo, le mostró con claridad varios pasajes, en particular el Salmo 139, si después lo quieren leer, mis hermanos. Este salmo habla acerca de que Dios tiene planeado todo en nuestras vidas, incluso antes de que naciéramos, antes de la fundación del mundo. Dios planeó cada cosa en nuestras vidas. Y este pastor le estaba diciendo a esta mujer embarazada con un niño, mis hermanos, con síndrome de Down, que estaba diciendo que eso que le estaba pasando era la voluntad de Dios. Así, mis hermanos. Y entonces ella tomó, esta mujer, la decisión de tener al bebé. Se fue a su casa y el pastor decidió escribirle una nota para animarla a que continuara en su decisión, una nota de aliento. Así es que le escribió una tarjeta postal, le escribió varios versículos, le hizo una pequeña reflexión, una pequeña oración y al final unas palabras de aliento. Y lo envió por la oficina de correos a su dirección. Pero la oficina de correos, mis hermanos, se equivocó de dirección y lo mandó a otra mujer, mis hermanos, lo mandó. Y esta mujer leyó la tarjeta postal, la leyó, y entonces, mis hermanos, decidió que ella, esta mujer, se la iba a entregar a la mujer a la que estaba destinada la tarjeta postal. Así es que fue a la casa, mis hermanos, le tocó la puerta y le dijo: mira, tu pastor te escribió estas palabras de aliento, pero me llegó a mí y te quiero dar la tarjeta. Pero quiero que sepas que yo también tengo un hijo con síndrome de Down y te voy a ayudar. Dios obra así, a través de las circunstancias también. No solo con sus ángeles protegiéndonos, sino obra, mis hermanos, a través de las circunstancias. Y no fue casualidad, mis hermanos, estoy seguro de que la tarjeta se haya equivocado, entre comillas, de dirección, mis hermanos, y llegó precisamente una mujer que tenía un niño con síndrome de Down para que pudiera hablar con esa otra mujer. Y así sucede en nuestras vidas, así sucede. Si tú repasas tu vida, las circunstancias de tu vida, te vas a dar cuenta, vas a notar que muchas veces Dios obra así, en cada circunstancia, obrando en nuestras vidas. Por eso, mis hermanos, dice el pasaje: tu bondad me seguirá todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, tu bondad. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa, mis hermanos, es, en primer lugar, o déjenme decirles lo que no significa. No significa que solo nos van a suceder cosas buenas. No es así, mis hermanos, eso no es cierto. Saben, suceden cosas malas, muchísimas cosas malas, decepciones. A David, quien escribió este salmo, tenía muchas decepciones, frustraciones, cosas malas le habían pasado, mis hermanos. Y esto no quiere decir que solo cosas buenas nos van a suceder a ti y a mí, mis hermanos. Cuando la Biblia dice que la bondad de Dios, el bien me seguirá todos los días de mi vida, lo que Dios está diciendo es que se va a asegurar de que va a sacar cosas buenas, incluso de las malas que nos sucedan. Eso es lo que dice, mis hermanos. La verdad, esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Saben, tú y yo no podemos controlar lo que nos sucede en la vida, pero sí podemos estar seguros de esto, mis hermanos. Si el Señor es tu pastor, Dios siempre va a sacar cosas buenas de las malas, pero solo si Él es tu pastor. Si verdaderamente es tu pastor. Cualquiera puede sacar cosas buenas de lo bueno. Eso es fácil, sacar cosas buenas de lo bueno. Pero Dios se especializa en sacar cosas buenas de lo malo. Y esa es la gran promesa del Señor. Romanos 8:28. ¿Lo podemos leer, mis hermanos? Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense bien, mis hermanos, lo que está diciendo el pasaje es que no todas las cosas son buenas, ¿no?
pero sí dice que ayudan para bien, cooperan para bien. Si lo pueden subrayar allí en sus pasajes, les ayudan a bien todas las cosas. Y esta es una promesa, ¿para quiénes? Para los que aman a Dios. Es el pasaje, dice, les ayudan a bien, dice, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Todas las cosas no funcionan bien para todos, mis hermanos. Si uno va en la dirección opuesta a Dios, si uno ignora el plan de Dios para la vida, si uno está tratando de vivir, mis hermanos, lejos del amor de Dios, les aseguro que no todas las cosas van a ayudar para bien de uno, van a estar cooperando para mal en nuestras vidas. Pero esta es una promesa para aquellos que aman a Dios, aquellos que realmente quieren caminar de la manera que Dios quiere que vivan de acuerdo con sus propósitos. Así es que, mis hermanos, es como si Dios dijera en este pasaje, bueno, si de verdad quieres mi voluntad en tu vida, incluso las cosas malas que te sucedan, yo voy a sacar cosas buenas de ellas. Eso es lo que dice el versículo, mis hermanos. Precisamente esto es lo que la palabra de Dios nos está diciendo así. Así es que, mis hermanos, la primera razón por la cual tú y yo no debemos temer el futuro, la razón, mis hermanos, por la cual podemos mirar con confianza el futuro es porque la bondad de Dios nos está protegiendo. Pero quiero decirles la segunda razón, mis hermanos, por la cual tú y yo no tenemos que tener miedo al futuro, y es esta: porque la gracia de Dios está trabajando en ti y en mí. La gracia de Dios está trabajando en nuestras vidas, mis hermanos. La gracia de Dios está trabajando en nosotros, mis hermanos. Dice el pasaje de la Escritura, el Salmo 23:6, dice, mis hermanos, ciertamente la misericordia, no solo la bondad o el bien, sino la misericordia de Dios, dice el versículo, me seguirán todos los días de mi vida. Saben, mis hermanos, la gracia de Dios, la misericordia de Dios está trabajando en nosotros momento a momento, mis hermanos. No solo el bien, no solo la bondad, sino también la misericordia nos seguirá todos los días de nuestras vidas. ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es misericordia? Bueno, mis hermanos, misericordia es gracia en acción. Es gracia en acción. Esto es lo que es. Cuando, mis hermanos, digo que la gracia de Dios está trabajando en mí, estoy hablando de su misericordia. Dios ha tenido gracia, mis hermanos, de mí, y Dios, mis hermanos, entonces ejercita su misericordia en nuestras vidas. Misericordia es la gracia de Dios en acción, mis hermanos. Así es. Por eso la Escritura, mis hermanos, dice Isaías 60:10, en la última parte de este versículo, Isaías 60:10 dice, en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Si lo pueden subrayar, mis hermanos, en mi buena voluntad, es decir, en mi gracia de ti tendré misericordia, o por mi gracia tendré de ti misericordia. En mi buena voluntad, dice Dios, porque estoy bien inclinado hacia ti, porque estoy favoreciéndote, tendré de ti misericordia, mis hermanos. Cuando dice aquí el pasaje, en mi buena voluntad, su bondad y su misericordia nos van a acompañar todos los días de nuestras vidas. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia, mis hermanos, entre la bondad de Dios y la misericordia de Dios? Bueno, no está en la pantalla, si lo quieren escribir a un lado, mis hermanos, no tienen en el boletín, no está en la pantalla, pero si lo quieren escribir por allí, mis hermanos, en sus hojas. La bondad de Dios, mis hermanos, significa que es, mis hermanos, cuando Dios me da lo que no merezco. Lo voy a repetir. La bondad de Dios significa aquello que Dios me da cuando no lo merezco. Dios me lo da lo que no merezco. Esto es la bondad de Dios. Esto es gracia. Dios me da lo que no merezco. No merezco ni yo ni tú. No merecemos las bendiciones que tenemos en nuestras vidas. Yo no las merezco. Tú tampoco las mereces. Déjenme hacerles esta observación. El aire que respiras, ¿lo mereces?
El hecho de que tu corazón esté latiendo dentro de tu pecho, ¿te mereces eso? El hecho de que vivas en este país, ¿te lo mereces? La mayor parte de las cosas en nuestras vidas, mis hermanos, son regalos de la gracia de Dios. Eso es. Y todo lo que tenemos en nuestras vidas, todo es un regalo de Dios. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, el trabajo que tienes, todo es un regalo de Dios, es por la gracia de Dios. Y la gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Eso es la gracia. Pero ¿qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Bueno, mis hermanos, la palabra misericordia tiene dos, es una palabra compuesta, mis hermanos. Viene de misere, mis hermanos, que significa miseria o necesidad. Miseria o necesidad. Y cordis, mis hermanos, cordis que significa corazón. Eso es lo que significa. ¿Qué quiere decir? Es un corazón solidario para aquellos que están en necesidad. ¿Pero qué es misericordia? Bueno, mis hermanos, misericordia es cuando Dios no me da lo que merezco. Es lo contrario de gracia. No me da lo que merezco. Todas las cosas, mis hermanos, en las que he pecado, todas las cosas en las que he sido malo, en las que me he equivocado, en las que he fallado, en las que he cometido errores, en las que he sido egoísta, en las que todas estas cosas, merezco castigo y disciplina por esto. Merezco castigo. Merezco ser castigado por todas estas cosas. Y si Dios me diera, mis hermanos, todo lo que me merezco, saben, yo no estaría parado aquí ahora mismo delante de ustedes. Y tampoco tú. Si Dios te diera todo lo que tú te mereces, ¿sabes? Ni siquiera tendrías derecho a la siguiente respiración, ni tú ni yo. La gracia y la misericordia, mis hermanos, o la bondad y la misericordia, mis hermanos, es la bondad. Dios me da lo que no merezco. Y misericordia, Dios no me da lo que merezco. Y ¿saben lo que dice el pasaje? Ambas nos van a acompañar todos los días de nuestras vidas. Me seguirán todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno. Porque Dios es bueno, mis hermanos. Nosotros podemos esperar su provisión, su perdón, mis hermanos. Él perdona todas las cosas en las que nos equivocamos y fallamos. Y esa es la parte de la misericordia, porque Dios es bueno, tú y yo podemos esperar ambas cosas. Ahora, ¿por qué necesitamos misericordia de Dios? ¿Por qué necesitamos la misericordia de Dios tú y yo? Bueno, por una razón, porque todos somos imperfectos. Todos somos imperfectos, por eso necesitamos la misericordia de Dios. Todos cometemos errores, todos cometemos pecados, todos estamos en un mundo quebrado. No siempre hacemos lo correcto. Y nosotros bien sabemos, mis hermanos, cuando fallamos y no hacemos lo correcto. Tú y yo necesitamos ser perdonados todo el tiempo. Tú necesitas perdón, yo también necesito perdón. Necesitamos por eso la misericordia de Dios todo el tiempo. ¿No te pone contento saber que la bondad de Dios y la misericordia de Él te acompañarán toda la vida? ¿Saben, mis hermanos? No dice el pasaje la justicia de Dios. No lo dice. No dice que la justicia de Dios nos va a acompañar toda la vida. Porque si tú y yo mereciéramos o tuviéramos lo que merecemos, mis hermanos, no estaríamos aquí ahora. Dios no nos sigue con su justicia. Él nos sigue con su misericordia, porque es un Dios bueno. Así es, mis hermanos. Salmo 103, mis hermanos. El Salmo 103 enumera una lista de maneras en las que Dios muestra su misericordia. Y al ir leyendo esto, mis hermanos, yo quisiera
que circulen los verbos que hay aquí. Hay 10 o más ejemplos en este pasaje, mis hermanos. Permítanme leerlo para ustedes, este pasaje, y si pueden ir subrayando o poniendo en un círculo las maneras en las que Dios te ha bendecido. Dice allí, mis hermanos, voy a leer Salmo 102, versículos del 2 al 13. Dice allí: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así es en este pasaje, mis hermanos. Si pudieran escribir o subrayar algunas cosas, genial, mis hermanos, de verdad. Y sabes, tenemos que hacer esto, y en este pasaje lo que podemos ver es la misericordia de Dios, mis hermanos. Él es misericordioso. Déjenme decirles algunas cosas acerca de este versículo. Por su misericordia es Dios, mis hermanos, quien perdona nuestras iniquidades. Por su misericordia es Él quien sana todas nuestras dolencias, el que nos rescata literalmente del hoyo. Por su misericordia, mis hermanos, el que nos corona de favores y de bendiciones, por su misericordia, mis hermanos. Además, dice: el que sacia de bien tu boca. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Lo que quiere decir es que llena nuestras vidas de bendición. Y esto es por su misericordia. Dios lo hace así, mis hermanos. Y luego dice el pasaje que es lento para la ira, mis hermanos, y grande en misericordia. No estará enojado para siempre, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Saben por qué? Porque Dios es misericordioso contigo y conmigo. Porque Dios es así, mis hermanos, de verdad. Gracias a Dios, mis hermanos. ¿Saben? Dios, mis hermanos, no guarda rencor. Por eso dice el pasaje, mis hermanos, no contenderá para siempre. No estará para siempre enojado, mis hermanos. Nuestro Señor no guarda rencor. Quiero decirte esto. Nadie, ningún hombre jamás te amará como Jesucristo. ¿Sabes? Ninguna mujer jamás te amará como Cristo Jesús. El amor de Dios, mis hermanos, o el amor de cualquier persona es incomparable. No se puede comparar con el amor de nuestro Creador. Y Él nos hizo y tiene misericordia de nosotros porque nos ama. Y Él te va a acompañar en la vida con su bondad. Te va a dar las cosas que no mereces y te va a dar las cosas, no te va a dar lo que tú mereces. Él te estará acompañando con todas estas cosas, todos los días de nuestras vidas, mis hermanos. No hay momento en que su misericordia no esté contigo. No habrá. Hebreos 4:16, mis hermanos. Por eso dice este pasaje así. Dice el pasaje: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, encontrar la gracia que nos va a ayudar cuando más los necesitemos. ¿Saben, mis hermanos? Tú y yo tenemos en nuestras vidas pecados que son habituales. Todos los tenemos. Yo los tengo, ustedes los tienen. Son áreas en las que constantemente estamos tropezando una y otra vez. Por ejemplo, si alguno tiene un problema con la ira,
Uno, mis hermanos, tiende a perder, mis hermanos, el control una y otra vez, mis hermanos. O puede ser que alguien tenga problemas con la lujuria. Ve programas de televisión, mis hermanos, de pornografía o lee pornografía y tiene este problema. O quizás alguien tiene problemas con los celos o tiene problemas con su boca, que no puede mantenerla cerrada y chismea todo el tiempo y critica todo el tiempo y dice cosas malas contra otros. Y luego se pregunta uno, ¿por qué dije esto? ¿Por qué estoy haciendo estas cosas? Y si tienes estas cosas habituales en tu vida, a veces uno, mis hermanos, se siente un poco culpable delante de Dios confesando el mismo pecado una y otra vez. ¿Crees que cuando vengas con Dios, Él te va a decir, otra vez vienes con lo mismo? Si hace unos días venías con este mismo asunto, con la ira o la lujuria o los celos o los chismes, venías conmigo y te perdoné, y ahora vienes con lo mismo. Si apenas el día de ayer viniste con este mismo problema, ya te perdoné 5,000 veces, como si Dios dijera. ¿Saben, mis hermanos? Dios no se cansa de perdonar. Dios no se cansa de esto, mis hermanos. Nunca, nunca, nunca se va a cansar de perdonar y de tener misericordia. Como dice el pasaje, nos acompañará todos los días de nuestras vidas, mis hermanos. Así es que, si tienes un problema de estos, cualquiera que sea, acércate al Señor, porque siempre vas a encontrar misericordia al lado de Dios. Al lado de Dios. Permítanme leer otra vez este pasaje, mis hermanos. Acerquémonos, pues, y esta es la invitación, acércate confiadamente al trono de la gracia, donde está el Señor, donde está Dios, para que alcances misericordia y ayuda, halles gracia en el momento oportuno, para el oportuno socorro, para cuando tú lo necesites. Así es, mis hermanos. Piensen en estas dos imágenes, déjenme decirles. La primera, mis hermanos, la hemos estado viendo acerca de este Salmo 23. El Señor es mi pastor. Recuerden, mis hermanos, en una predicación anterior les comentaba que los pastores de ovejas son diferentes a los vaqueros, ¿no? Los vaqueros van detrás del ganado, ¿no? Arreándolo. ¿No es así? Pero los pastores de ovejas van delante. Van adelante, mis hermanos. Así es. Pero, mis hermanos, los pastores siempre tienen, por ejemplo, algún perro, mis hermanos, que va por detrás ladrando a las ovejas, encauzándolas para que sigan al pastor. ¿No es así? Así es, mis hermanos, asegurándose de que alguna oveja no se extravíe o se vaya a algún barranco, mis hermanos. Y los perros pastores mantienen a las ovejas siguiendo al pastor. Bueno, quiero decirles que los perros pastores en nuestras vidas son la bondad de Dios y la misericordia de Dios. Nuestro pastor va por delante, nuestro Señor. Y mis hermanos, la bondad de Dios y la misericordia de Dios nos están acompañando para que tú y yo podamos seguir a Jesucristo, nuestro buen pastor. ¿Tiene esto sentido? Claro que sí, mis hermanos. La bondad de Dios y su misericordia son las fortalezas que nos mantienen en la dirección correcta para seguir a Jesucristo. Son como los perros pastores de nuestras vidas, mis hermanos, que nos mantienen en el camino para seguir en pos de Cristo Jesús, mis hermanos. Déjenme ponerles otro ejemplo acerca de esto. Cuando una mamá tiene un niño pequeño, mis hermanos, los niños pequeños cuando andan aprendiendo a caminar, mis hermanos, observan todo, toman todo, mis hermanos, y tiran todo, ¿no es así? Toman un juguete, mis hermanos, y lo ponen en un lado, lo ponen en el piso, agarran una cuchara, un juguete, un dado, lo que sea, mis hermanos, y van así. ¿Y qué hacen las mamás, mis hermanos, cuando tienen un niño pequeño? Van detrás del niño, ¿no es así? Van detrás del niño cuidándolo, pero además recogiendo las cosas.
Así es, mis hermanos, así sucede. Las mamás van detrás de los niños caminando, recogiendo todo lo que tiran, mis hermanos, y encauzándolos, cuidándolos que no se vayan a pegar, mis hermanos. Así es en nuestras vidas también. Tú y yo no tenemos idea de cuántos problemas tú y yo nos hemos creado en nuestras propias vidas, de los cuales Dios nos ha sacado. ¿Cuántos líos hemos causado en nuestras vidas, mis hermanos, de los cuales Dios nos ha limpiado? Porque la bondad y la misericordia de Dios nos han ido acompañando. ¿Alguna vez quizás alguno de ustedes tomó una decisión equivocada, hizo una decisión necia? Pero, mis hermanos, la bondad y la misericordia de Dios que te han ido siguiendo a pesar de tu decisión necia, te libraron. O quizás has hecho problemas, has hecho de tu vida un lío, más de lo que tú te puedes imaginar. Y Dios ha ido detrás de ti con su bondad y su misericordia, quitando lío tras lío. ¿Por qué? Porque es bueno y es misericordioso. Y Él nos da lo que necesitamos y no nos da lo que merecemos. Este pasaje del Salmo 23:6, mis hermanos, dice que su misericordia nos acompañará todos los días de nuestras vidas, todos los días. Y si te fijas bien y quieres subrayar la palabra todos en este pasaje, todos los días de nuestras vidas, mis hermanos, no solo es algunos días, no unos cuantos días. No dice, bueno, está bien el domingo y el lunes y el martes, pero de allí en adelante tú te las arreglas solo. No es así, mis hermanos. Dios siempre es misericordioso momento a momento, cada día, todo el día, mis hermanos. Así es nuestro Dios. Y cuando uno entiende completamente que Dios siempre es bueno con uno, mis hermanos, y que siempre es uno misericordioso, y cuando uno se enfrenta al futuro, mis hermanos, ¿saben qué pasa? Desciende el nivel de ansiedad y de preocupación y de temor. Mis hermanos, no sabemos lo que va a ocurrir la próxima semana. No sabemos, mis hermanos, si el próximo año alguno de nosotros se va a enfermar. No sabemos qué va a suceder con la economía o con el trabajo o con el matrimonio o con tus hijos. No lo sabemos, mis hermanos, pero sí sabemos esto, que la bondad y la misericordia nos van a seguir. Y que incluso, mis hermanos, Dios puede sacar de lo bueno, de lo malo, mis hermanos, puede sacar buenas cosas. Y que la misericordia de Dios estará con todos nosotros. Nos va a perdonar sin condenación, mis hermanos. Así es que te pregunto, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas por el futuro? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? El miedo viene, mis hermanos, cuando uno tiene o teme un castigo, mis hermanos. El miedo viene cuando uno teme que no tendrá lo que uno necesita. Y mis hermanos, cuando uno piensa que no tendrá los recursos que uno necesita. Pero la bondad de Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, mis hermanos. Quiero decirles una parte final de este punto. Quizás alguien pregunte, bueno, no siempre siento la bondad de Dios en mi vida. No siempre siento la misericordia de Dios todos los días de mi vida. Bueno, mis hermanos, no les estoy hablando de sentir. No les estoy hablando de la emoción. Porque los sentimientos no son confiables. Las emociones no son confiables. Los sentimientos, las emociones van y vienen, mis hermanos. Dios no es un sentimiento. Dios no es una emoción. Dios, como dice la Escritura, siempre es bueno contigo y conmigo. ¿Lo sientas o no? Estés emocionado, ¿no? Dios siempre es bueno y misericordioso. Lo sienta uno o no, mis hermanos. Esto se basa en quién es Dios, no en lo que tú y yo sintamos o qué emoción tengamos. Todo, absolutamente en nuestras vidas, mis hermanos, se lo debemos a la bondad de Dios y a su misericordia. Y como dice el pasaje, eso nos va a acompañar todos los días de nuestras vidas
si el Señor es tu pastor. Si Él es tu pastor, eso te va a acompañar todos los días de tu vida. Ahora, en tercer lugar, mis hermanos, ¿por qué no debemos temer al futuro? Tercer lugar, porque la gloria de Dios me está esperando. La gloria de Dios me está esperando, mis hermanos. Dice el pasaje en la parte final de este Salmo 23, versículo 6. Dice allí, mis hermanos, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así dice, mis hermanos, en la casa de Jehová moraré, viviré por largos días. ¿Es esto lo que conecta el hoy con el mañana? Esto es lo que conecta el presente con el futuro. Incluso después de haber vivido una vida de bendición aquí, esto no es el final. Esto no es el final, mis hermanos. Este salmo está construyendo hacia el futuro, mis hermanos. En tu casa, Señor, en tu morada, Señor, estaré allí, morando por largos días, estaré allí. Este es un gran final, mis hermanos, un gran final. Esto significa que tú y yo no tenemos por qué tener miedo a la muerte. Muchas personas tienen miedo a la muerte. De hecho, es el número uno, mis hermanos. Muchas personas tienen miedo a morir, mis hermanos. Pero déjame decirte, la muerte no es un fin, es una transición, es una transferencia. Cuando uno conoce a su pastor, al buen pastor, a Jesucristo, mis hermanos, dice la Escritura que entonces uno va al cielo. Dios guarda lo mejor para el final, mis hermanos. Si tú amas, si verdaderamente amas a Jesús y conoces al pastor, si Jesucristo es tu pastor, entonces, ¿sabes? Esto se pone cada vez mejor, porque cada día que vivas aquí es un día menos para llegar a la presencia de Dios. Así es. Aunque tengas una vida difícil aquí en la tierra, morarás con el Señor para siempre, donde no hay más dolor, no más sufrimiento, no hay más pecado, no más enfermedad, no más tristeza, no más problemas, no más dolor, no más preocupación. Es increíble, mis hermanos. Con Jesucristo cada vez se pone mejor. Lo mejor está por venir. Alguna vez ya les he contado esta anécdota, déjenme contársela, mis hermanos. Era una mujer ya anciana, cristiana, mis hermanos, estaba enferma y sabía que iba a fallecer. Y entonces mandó llamar al pastor y le dijo, oiga, quiero que prepare esto para mi funeral. Quiero que tenga estos cantos, haga estas lecturas, predique acerca de esto, haga todas estas cosas. Y le dijo, mire, y también cuando esté yo en el ataúd, póngame un tenedor allí en la mano, un tenedor. Y el pastor le dijo a todos sí, pero cuando le dijo de lo del tenedor, se preguntó por qué quiere tener un tenedor entre las manos y quiere que todo el mundo vea el tenedor. Es que dice, cuando como algo, siempre el postre viene al final y siempre el postre es lo mejor. Y quiero que cada persona que me vea con el tenedor en la mano piense que lo mejor está por venir. Y así es, mis hermanos, así es. Está por venir. La próxima semana, mis hermanos, hablaré acerca, mis hermanos, un mensaje acerca del cielo, acerca de esto, mis hermanos, de verdad. Del cielo estaré hablando la próxima semana, mis hermanos, el último mensaje de este Salmo 23. Y ciertamente, mis hermanos, saben, este pasaje nos habla acerca del final que Dios tiene reservado para todos y cada uno de nosotros. Dice la Biblia, mis hermanos, Salmo 19:1, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando vemos en la Biblia, mis hermanos, solo es un pequeño atisbo de lo que será el cielo. Miramos, mis hermanos, las estrellas, miramos el sol, miramos la luna, miramos toda la creación. Dios es un Dios creador. Pero, mis hermanos, vemos la belleza de todo cuanto hay a nuestro alrededor, pero eso será nada comparado estar en la presencia de Dios en su cielo, mis hermanos, allí.
viendo todas estas cosas. Esteban, mis hermanos, en Hechos 7:55, si lo quieren anotar, Esteban, mis hermanos, que murió apedreado, dice allí la Escritura que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesta la mirada en el cielo, dice que vio la gloria de Dios, un atisbo, una visión en sus últimos momentos, mis hermanos, allí. Y dice también Juan 12:16, que cuando Jesús resucitó, dice que fue solo después de que fue glorificado. Un día tú y yo estaremos viendo la gloria de Dios en su cielo, mis hermanos. Ahora tenemos unos pequeños vislumbres, mis hermanos, de lo que será estar en la presencia de Dios. ¿Cómo será esto, mis hermanos? De verdad es indescriptible. La Biblia dice que las calles serán de oro, los cimientos de los edificios de piedras preciosas. Pero creo que son metáforas, mis hermanos, comparaciones de algo que será mucho, mucho más grandioso. Como dice la Escritura en 1 Corintios 2:9, que Dios ha preparado cosas que ningún ojo ha visto, que ningún oído ha escuchado para aquellos que le aman. Las cosas que Dios ha preparado, mis hermanos, para los que le aman. Pero ciertamente el plan de Dios para cada persona es que estén con Él en su presencia. Y esto es para ti, para mí, para todos nosotros. El plan de Dios comenzó al principio del tiempo, antes de la fundación del mundo. Incluso antes de que Dios creara el universo, Dios lo dio. Este plan, y lo preparó de antemano, mis hermanos, para ti y para mí, para que disfrutemos con Él en su presencia, mis hermanos, precisamente, para que estemos con Él. Romanos 9:23 dice, mis hermanos, aquí en este pasaje, dice que para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, es decir, para ti y para mí. Somos vasos en los cuales se ha expresado la misericordia de Dios. Dice que Él preparó de antemano para gloria, mis hermanos, para gloria, para estar en su presencia. Tú y yo, mis queridos hermanos, somos objeto de la misericordia de Dios. Como mujer o como varón, tú eres un objeto de la misericordia de Dios. No te da lo que mereces, pero sí ha preparado de antemano, lo que dice este pasaje, ya está preparado de antemano, y está hablando de ti y de mí, lo está preparando de antemano, lo preparó de antemano, mis hermanos. ¿Y esto qué significa? Significa, mis hermanos, que algún día estaremos en la presencia de Dios. Así es que, ¿por qué temer al futuro? ¿Por qué podemos mirar con confianza el futuro? Por estas tres razones, mis queridos hermanos. Porque la bondad de Dios nos está protegiendo, porque la gracia de Dios está trabajando en ti y en mí, y porque la gloria de Dios nos está esperando. Por eso podemos mirar con confianza el futuro, sin temor alguno, sin temor, mis hermanos. Ahora, quiero terminar, mis hermanos, y aunque parece largo el resumen de lo que tienen sus boletines, no lo es tanto. Quiero terminar, mis hermanos, diciéndoles qué implica, qué implicaciones tenemos, mis hermanos, de vivir sin miedo al futuro, para vivir con confianza. Es decir, mis hermanos, ¿cómo tú y yo debemos vivir sabiendo cómo es Dios? ¿Cómo debemos vivir sabiendo acerca de la bondad y la misericordia de Dios? ¿Qué implica para ti y para mí de manera práctica? De manera práctica, ¿qué implica el hecho de que Dios es bondadoso y misericordioso con nosotros y nos espera en su gloria? ¿Qué es lo que implica? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante tanta bondad y ante tanta misericordia? ¿Qué implica para nosotros? ¿Cómo debemos vivir, mis hermanos? Bueno, quiero sugerirles tres cosas, mis hermanos. ¿Cómo podemos vivir plenamente y sin miedo? En primer lugar, mis hermanos, siendo agradecidos y generosos. En primer lugar,
Porque Dios es muy bueno. Porque Dios es muy bueno conmigo, contigo, conmigo. Es entonces que debemos ser agradecidos y generosos. Saben, mis hermanos, Dios siempre es generoso contigo y conmigo. Y Dios espera, por su misericordia que ejerce en nosotros, por su gracia, que tú y yo seamos agradecidos y generosos con los demás el resto de nuestras vidas. Eso es lo que implica. Mi primera respuesta a la bondad de Dios, mi primera respuesta a la misericordia de Dios debe ser de gratitud. Y mi segunda respuesta debe ser de generosidad. Eso es lo que implica, mis hermanos. Si Dios es bueno y misericordioso conmigo, entonces tú y yo debemos ser agradecidos y generosos. Eso es lo que implica, mis hermanos. Precisamente, déjenme darles algunos versículos acerca de esto. Salmo 118, 29. Lo podemos leer, mis hermanos, dice ahí: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Sabes? Ahí está la bondad y la misericordia de Dios. Es bueno y misericordioso, y eso no se va a acabar. ¿Y qué es lo que implica? Que tú y yo debemos adorarle, ser agradecidos con Dios por esto. Y esto es continuamente. Y esto es lo que necesitamos desarrollar en nuestras vidas. Una actitud de gratitud continua con nuestro Señor. Continuamente, mis hermanos. ¿Saben? Si tú desarrollas esta actitud de gratitud en tu vida, vas a vivir de manera más saludable. Pero no solo en lo físico, también en tu mente. Vas a comenzar a dejar de quejarte. Vas a comenzar a dejar de ser desagradecido. Vas a comenzar a tener un cambio en tu vida, en tu actitud, en tus relaciones con los demás. ¿Tienes miedo? ¿Tienes ataques de pánico? ¿Tienes ansiedad en tu vida? ¿Tienes temores acerca de tu futuro? La verdad, mis hermanos, no podemos ser agradecidos y estar temerosos al mismo tiempo. Es imposible. Simplemente no podemos, mis hermanos. Así es que si cuando tú estás asustado, en ese momento no estás siendo agradecido. Y cuando eres agradecido con Dios, sabes, no puedes estar temerosos porque son cosas que se oponen entre sí. Sabes, cuando tú tienes miedo, cuando yo tengo miedo, es que estoy centrado en mí. Estoy viendo mi problema, estoy viendo mi persona, estoy viendo mi situación, mi circunstancia. Pero cuando estoy agradecido, estoy centrado en otros y estoy centrado en Dios. En lo que ha hecho por mí Dios, en lo que otros han hecho por mí. Si comienzas a quitar la atención de ti mismo, el miedo y la ansiedad se van a ir. Y la gratitud, mis hermanos, es uno de los 4 antídotos que tú y yo necesitamos para vivir sin temor. Esto lo necesitamos. Hebreos 12:28, mis hermanos, dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Déjenme hacer un alto. Este es el reino de Dios. Inconmovible significa, mis hermanos, que no lo podemos perder. No lo podemos perder. Habiendo recibido esto que no se puede mover, no lo puedes perder. ¿Qué quiere decir? No puedes perder la salvación. Habiendo recibido el reino inconmovible, dice el versículo, tengamos, ¿cómo dicen mis hermanos? Gratitud. Yo puse las palabras en mayúsculas. En el texto no están en mayúsculas, pero en la hoja las puse en mayúsculas, mis hermanos. Tengamos gratitud, seamos agradecidos y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, es decir, honrándole. No es miedo, es honrándole. Es necesario que tú y yo desarrollemos esto continuamente en nuestras vidas. Ahora, esta es la primera respuesta, gratitud. Pero ¿cuál es la segunda respuesta, mis hermanos? Es ser generoso con los demás. Ser generoso, mis hermanos. Esto también es un antídoto contra el miedo. Si somos generosos con otros, mis hermanos. La Biblia dice allí en Mateo 10:28, Jesús dijo, mis hermanos, de gracia recibisteis, dad de gracia también. Dad de gracia, mis hermanos. Esto es lo que tenemos que hacer. Dad de gracia.
mis hermanos, dad a otros. Y tenemos un ejemplo claro de esto en la Biblia, mis hermanos, en el Salmo 112, versículos del 5 al 9. Dice que el hombre de bien tiene misericordia y además presta. Gobierna sus asuntos con juicios, por lo cual, dice, no va a resbalar jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón y no temerá hasta que vea a sus enemigos sus deseos. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Esta, mis hermanos, es un ejemplo de alguien generoso, de alguien generoso. En otras palabras, si hay alguien a tu alrededor que necesita algo, ¿serás generoso con él? Si alguien necesita cumplidos, ¿serás generoso con él o serás tacaño en darle cumplidos? Palabras generosas de aliento. Si alguien necesita tu ayuda, ¿serás generoso o cerrarás tu corazón para no ayudarle? La verdad, mis hermanos, esto es lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a ello. Son dos cosas que tenemos que hacer. Dos cosas, mis hermanos, generosos y llenos de gratitud. Quiero, mis hermanos, que ustedes y yo, los próximos 30 días, contados a partir de hoy, cada vez que tú o yo nos levantemos por la mañana, hagamos un compromiso juntos. Hagamos un compromiso, mis hermanos, 30 días, de que no te vas a quejar de nada. No te vas a quejar de tu esposa, no te vas a quejar de tu esposo, no te vas a quejar de tus hijos, no te vas a quejar de tu casa, no te vas a quejar de tu trabajo, no te vas a quejar de la comida, etc. No te vas a quejar del tráfico, no te vas a quejar del sol. Hace tiempo nos estábamos quejando del frío, ¿no es así? Y ahora nos quejamos del sol. Bueno, hagamos un compromiso, mis hermanos, 30 días. A partir de mañana, el día de hoy en la noche, en la tarde les estaré enviando, mis hermanos, una lista de sugerencias por las cuales podemos darle las gracias a Dios. ¿Puedes darle las gracias a Dios? Puedes darle las gracias a Dios por las cosas que tienes, puedes darle las gracias a Dios por las relaciones que tienes. Tu esposo, tu padre, tu madre, tu esposa, tus hijos, lo que sea. Y tienes que poner por qué. Ponlo. Y en la mañana, antes de que agarres el celular, antes de que veas el Facebook o veas TikTok o veas cualquier otra cosa, toma esa lista y dale las gracias a Dios. Comienza a darles, quizás no por todas las cosas, por unas cuantas. Y comienza, Señor, te doy las gracias por esta cama. Señor, te doy las gracias por mi esposa. Te doy las gracias por mi esposo. Te doy las gracias por mis hijos. Te doy las gracias, etcétera, lo que sea. Comienza a darle las gracias. Comienza a agradecer a Dios. Podemos hacer ese compromiso, mis hermanos, 30 días a partir de hoy. Y les aseguro, mis hermanos, les aseguro que veremos la vida de una manera distinta, diferente, si comenzamos a ser agradecidos y generosos. Pueden hacer eso, mis hermanos. Les estaré recordando este compromiso, mis hermanos, por WhatsApp. Se los estaré recordando día a día, mis hermanos. Hagamos esto, 30 días. Les aseguro que será diferente. Segundo lugar, ¿qué segunda implicación tiene el hecho de la bondad y la misericordia de Dios conmigo y contigo? Es que, mis hermanos, si Dios ha sido misericordioso y bondadoso, entonces tú y yo tenemos que ser bondadosos con los demás. Tenemos que ser bondadosos con todos porque Dios es muy bondadoso conmigo. Dios es bondadoso conmigo, entonces ¿qué tengo que hacer? Cerrar mi corazón a los demás. Espero que Dios sea bondadoso conmigo, pero ¿qué pasa yo con los demás? ¿Soy bondadoso con los que están a mi alrededor? Saben, mis hermanos, Dios espera que tú y yo seamos imitadores de Él como hijos amados, como dice la Escritura. Sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Lo recuerdan?
Mis hermanos, tenemos que ser misericordiosos. Efesios 4:32. Lo podemos leer, mis hermanos. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así dice el pasaje. Así es que te pregunto, ¿a quién te niegas a perdonar? ¿Hay alguien a quien te niegas a perdonar? Quizás me digas, es que tú no sabes lo que me han hecho. Sí, quizás no lo sé. Y quizás no me han hecho lo que te han hecho a ti. Pero lo que la palabra de Dios nos dice a todos nosotros, mis hermanos, es que debemos perdonar a otros así como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Te vuelvo a preguntar, ¿a quién te niegas a perdonar? ¿A quién sigues guardando rencor? ¿Con quién te niegas a hacer las paces? Si Dios ha sido bondadoso contigo, si Dios te ha perdonado, entonces ¿cuál debe ser tu respuesta? Debe ser perdonar a otros y debe ser bondadoso con otros. ¿Saben, mis hermanos, lo que significa ser bondadoso? Es otra manera de llamar al amor. Mis hermanos, otra manera de amar. Entre más bondadoso seas, estarás amándolo más. Mis hermanos, debemos hacer esto. De hecho, este es un antídoto contra el temor. Dice Juan, 1 de Juan 4:18, mis hermanos, que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, mis hermanos. ¿Sabes? ¿Cuándo tiene uno temor? Cuando uno no cree que Dios sea misericordioso y bondadoso con uno. Cuando uno espera recibir castigo, mis hermanos. El miedo tiene que ver con esto, con castigo. Por eso dice el versículo, quien teme no ha madurado en el amor. Pero ¿sabes? Cada vez que uno invita al amor de Dios en la vida, mis hermanos, el miedo sale por la otra puerta. Así es que el miedo se enfoca en tu vida, pero el amor se enfoca en Dios y en otros. Y de eso se trata ser bondadosos. De esto, mis hermanos. ¿Cómo sabes cuando alguien no entiende la gracia de Dios? ¿Cómo sabes cuando alguna persona que está a tu alrededor no ha entendido lo que significa la gracia de Dios? ¿Saben? Cuando no son bondadosos con nadie. Las personas ingratas no tienen gracia. No se dan cuenta de cuánto han sido perdonados. No se dan cuenta de cuánta misericordia Dios ha tenido con ellos. Pero si tú te acuerdas de cuánto Dios te ha perdonado, si tú te acuerdas de cuán misericordioso ha sido Dios contigo, de cómo ha quitado tu vergüenza y tu culpa, de cómo Dios te ha sostenido, entonces, ¿sabes? Puedes entonces, trayendo eso a tu mente, ser bondadoso y perdonador con otros, no guardar rencor con otros. Puede que tengas una madre o una suegra, o un padre, o tu suegro, o tu amigo, tu vecino, tu hermano, o tu hermana, y te hayan hecho cosas difíciles, te hayan herido o lastimado. Bueno, quiero decirte que la responsabilidad tuya como hijo de Dios es perdonarles. Es perdonarles. Así que, mis hermanos, esta es lo que implica, la segunda implicancia de lo que, mis hermanos, es recibir la bondad y la misericordia de Dios. Finalmente, en tercer lugar, y voy a ser breve, mis hermanos, ¿qué es lo tercero que implica? Que tú y yo debemos vivir para la gloria de Dios por una razón, porque Él va a compartir su gloria contigo y conmigo. Tenemos que vivir para la gloria de Dios. Algún día estaremos en la gloria del Señor por siempre y para siempre, siempre. Pero, mis hermanos, lo que implica es entonces que tenemos que vivir para su gloria. ¿Cómo podemos vivir para la gloria de Dios? Es decir, ¿cómo puedo yo vivir para la gloria de Dios en el trabajo?
¿Cómo puedo yo vivir para la gloria de Dios en mi familia? ¿Cómo puedo yo vivir para la gloria de Dios en la escuela? ¿Cómo puedo vivir para la gloria de Dios en mi vecindario, en mi calle? ¿Cómo puedo vivir para la gloria de Dios en mi familia? Bueno, mis hermanos, lo que dice la Escritura, Mateo 5:16, dice allí el versículo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a ustedes. No, dice glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que dice es, solo trata de vivir como dice Dios en su palabra. Trata de hacer las cosas que dice Dios en su palabra. Y sabes, si tratas de hacerlo, eso va a traer gloria a Dios. ¿Qué sucederá cuando hagas esto? ¿Qué pasará cuando vivas para la gloria de Dios? Bueno, vas a estar abriendo tu vida más a la bondad y a la misericordia de Dios, más a la gracia de Dios, más a la gloria de Dios en tu propia vida. El último pasaje, mis hermanos, 2 de Pedro 1:3. Lo podemos leer juntos, mis hermanos. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lo que está diciendo, mis hermanos, es esto: todo lo que pertenece a la vida, todo lo que pertenece a una vida íntegra, a una vida de santidad, allí el pasaje dice a la piedad, nos han sido dadas por el divino poder de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, para que tengamos una esperanza de vida. ¿Saben, mis hermanos? Todo lo recibimos, todo para llevar una vida de rectitud, lo hemos recibido de parte de Dios. No es porque tú seas buena persona, no porque yo sea buena persona, no. Lo recibimos de parte de Dios. Así que, mis hermanos, cuando pienses en el futuro, y quiero concluir, cuando pienses en los primeros 6 meses, o próximos 6 meses, o próximos 5 o 10 años, o el resto de tu vida, ¿cómo pensarás? ¿Con temor o con confianza? ¿Cómo pensarás? El Salmo 23, mis hermanos, que hemos estado estudiando esta mañana, dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sabes? Tú no puedes elegir, ni yo, lo que va a pasar el resto de nuestro tiempo aquí. Tú no puedes decidir lo que va a suceder en el futuro, pero lo que sí puedes decidir es cómo responder hacia el futuro, hacia las situaciones. Puedes enfrentar el futuro como un cínico, puedes enfrentar el futuro como crítico, como un pesimista, con dudas. Puedes enfrentar el futuro experimentando lo peor y esperando lo peor. Puedes enfrentar el futuro siendo desagradecido. Puedes enfrentarlo siendo tacaño. Puedes enfrentar tu futuro no siendo bondadoso con estas otras personas, y puedes vivir para tus propios deseos, para tu propia gloria. O puedes enfrentar el futuro con gratitud, con generosidad y bondad, y todo para la gloria de Dios. ¿Cuál crees que te hará más feliz? ¿Cuál crees que te hará vivir una vida más plena? ¿Cuál crees qué actitud tendrás ante la vida que hará que tú agrades a Dios y tengas la recompensa de Él? ¿Cuál crees que te hará sentir diferente, distinto, allí en tu trabajo, allí en tu familia? Siempre he dicho, mis hermanos, muchas personas esperan que las otras personas cambien. Quizás las personas no han cambiado porque tú no has tomado la decisión de cambiar. Y no eres una persona agradecida, ni generosa, ni bondadosa, y no te has dado cuenta cuán bondadoso es Dios contigo. ¿Esperas que los demás cambien? No, cambia tú primero. Toma esa decisión hoy. Toma esa decisión hoy.
Porque esto es lo que implica la palabra de Dios. Si Dios es bondadoso y misericordioso contigo y te espera la gloria junto a Él, entonces ¿cómo debemos vivir tú y yo? ¿Saben, mis hermanos? Esto es lo que implica la palabra de Dios y la respuesta que tú y yo tenemos que dar. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos ayude en esto. Ahora, finalmente quiero decirte, no puedes vivir de una manera distinta si el Señor no es tu pastor. Si Jesús es tu pastor, entonces puedes vivir de una manera diferente. Tendrás la ayuda necesaria. Así que, ¿quién es tu pastor? ¿Quién es tu pastor? ¿Eres tu propio pastor? ¿Eres el propio pastor de tu vida? ¿Quién maneja tu vida? ¿Quién dirige tu vida? ¿Quién es el jefe de tu vida? Si tú estás diciendo, yo soy mi pastor, la bondad y la misericordia, ¿sabes? No te estarán siguiendo todos los días de tu vida. Y también te aseguro que no vivirás en la casa del Señor por largos días. Este versículo, el Salmo 23, es para las personas que están dispuestas a decir, Señor, tú eres mi pastor. Yo soy una oveja de tu familia. El Señor es mi pastor. Y cuando puedas decir eso, podrás decir con confianza también, en la casa del Señor viviré por largos días. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito seas, mi Señor. Gracias por tu palabra que es tan rica y tan plena. Gracias por tu palabra, Señor nuestro. Gracias porque en tu palabra nos muestras que tu bondad y tu misericordia siguen a aquellos que toman a Jesucristo como su pastor. Gracias porque en tu palabra, Señor, nos muestras que aquellos que han tomado a Jesús como pastor vivirán en tu casa por largos días. Gracias, Señor. Padre Celestial, si hay alguien aquí que no ha tomado a Jesucristo como su pastor, yo te pido que pueda hacerlo hoy en esta mañana y no lo deje para después. Señor, tú eres capaz de transformar vidas como lo has hecho conmigo y con otros también. Eres capaz de transformar y cambiar vidas. Gracias, Señor, gracias. Te pido, Padre Celestial, que ayudes si alguien está tomando esta decisión hoy, ya sea que esté aquí presente o que esté viéndonos en las redes sociales. Si alguien está tomando esta decisión de seguir a Jesucristo, gracias, Señor, que te pueda tomar como buen pastor y seguirte. Y por esto que tu misericordia y tu bondad le acompañen y que pueda tener vida eterna junto a ti, mi Señor. Pero también, Padre, en estos momentos te agradezco junto con mis hermanos. Gracias por tu bondad día tras día. Gracias, Señor, porque no nos tratas y no nos pagas como merecemos. Gracias, gracias, Señor. Gracias también, Señor, porque nos das lo que necesitamos, siempre. Y tu bondad, mi Señor, nos sigue momento a momento, y tu misericordia también. Por eso podemos mirar el futuro con confianza. Podemos mirar hacia adelante, porque tu mano nos está guiando, tu mano bondadosa, tu mano llena de bondad y generosa, mi Señor, está derramando en nuestras vidas bendición tras bendición. Así que, Señor, gracias, 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 Señor. Hoy aquí, mis hermanos y yo te decimos gracias. Gracias, Señor, por cada circunstancia de vida. Gracias también, Señor, por lo que tenemos y lo que no tenemos. Gracias, gracias. Estamos profundamente agradecidos contigo. Gracias, Señor. Alabado seas. A ti la gloria, la honra, el honor, a ti toda la alabanza. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a Dios. Gracias. Vamos a despedirnos, mis hermanos, cantando un himno más grande de lo que